Hoy exploraremos el viaje de sanación del niño interior a través de la vida de Kelly Hernández, una mujer que ha transformado sus heridas de la infancia en procesos de medicina ancestral y alimento espiritual. Una mujer que ha vivido abusos, brujería, relaciones tóxicas, patrones repetitivos y que lo sagrado ha sido parte de su vida y le ha permitido crear un tejido. ¿Cómo se sanan cicatrices del pasado? Acompáñenos a través de la vida de Kelly y de sus etapas, cómo ha tejido este camino y cómo recorrió esta niña herida. Bueno, estamos con Kelly Hernández, bienvenida. Gracias por compartirnos esta experiencia tan importante y que sé que las personas que se queden hasta el final van a poder vivir procesos de conexión y espejearse contigo para esta transformación. Gracias a ti también por acompañarme. Prácticamente en este podcast, en esta historia de mi vida, me voy a desnudar completamente y no es fácil. Sin embargo, puede que muchas personas se espejeen con mi historia de vida y la idea mía es compartir este caminar y cómo pasas de una vida dramática, de una vida densa, a una vida más plena. Todos llevamos un niño herido dentro, ¿no? Quizás hoy sea una oportunidad para espejearnos y para poder reconocer cómo se trascienden estas heridas y cómo transitamos esa relación con nuestro niño interior. Bueno, Kelly, yo quería preguntarte, ¿cuándo tomaste conciencia de que tus síntomas físicos y emocionales estaban ligados a tu infancia? Es decir, ¿cómo reconoces esa niña herida? Bueno, todo empezó a la edad de 20 años cuando en ese momento yo estaba atravesando una enfermedad física a nivel digestivo y una depresión a raíz de una relación súper tóxica en la que estaba y frustrante. Y en ese momento empiezo a abordar la enfermedad física y emocional a través de la alimentación. Ese fue mi primer pasito. Sin embargo, ahí yo no le daba nada de cabida a lo emocional. Yo creía que eso no servía, que eso no funcionaba. Con el tiempo empiezo a darle cabida al tema emocional a través de unos libros que me leí. Son unos libros maravillosos que se llaman El Ser Uno. Son unos libros que te cambian la perspectiva de la vida. Y ahí empiezo a hacer trabajo emocional. Pero yo no sabía que era el niño herido. Yo no tenía ni idea en ese momento qué era sanar el niño herido, no sabía que eso existía. Y también con el tiempo llega a mi vida la información de una psiquiatra a través de un live. Ella menciona que el periodo menstrual en nosotras las mujeres no debía doler. Ella decía, si tu periodo menstrual duele es porque allí, en el cervix, están alojadas muchas memorias de dolor de la infancia. Y yo en ese momento decía, odio mi periodo menstrual, porque no me gustaba ni cinco por el dolor tan intenso que me daban los cólicos menstruales, que eran incapacitantes. Entonces esto me hizo clic en mi cabeza y yo como que, o sea, todo el tiempo el dolor de mi periodo menstrual estaba ligado a los abusos, estaba ligado a mi infancia. Entonces empecé a introspeccionar sobre esa alerta de mi cuerpo frente al dolor, sobre todo en el útero. Yo ya venía laborando en el tema de la alimentación de manera autodidacta, incluso ya empecé a estudiar muchos temas relacionados a la nutrición, a la alimentación antiinflamatoria, porque eso era lo que más buscaba en ese momento, era desinflamar, porque había una inflamación a todo nivel. Con el tiempo me hice responsable de mi sanación y paralelamente, mientras asistía a terapia con mi psiquiatra, también empecé procesos holísticos y conocí el cacao como medicina ancestral. Yo en ese momento conocí el cacao como un superalimento, valga la redundancia, y desde los beneficios fisiológicos que nos provee, pero no lo veía como algo espiritual, como algo más allá de lo físico. Entonces fue maravilloso empezar a conocer el cacaíto de esta manera. Y creo que luego llega como regalo a mi vida el yagé, porque el yagé es un regalo muy bonito. Para algunas personas puede ser de bendición, para otras no, porque cuando tú tomas yagé vas a los recovecos de la mente, incluso puedes ir al trauma y revivirlo, pero no es para uno quedarse ahí lamentándose y llorando. A través del yagé me di cuenta de un abuso que yo no sabía. El yagé me permitió comprender muchas cosas y me permitió comprender la influencia de la infancia en todo lo que me estaba sucediendo en mi vida. Vienes de una familia numerosa, ¿no? Donde también las condiciones materiales y económicas han sido difíciles, ¿cierto? Y creo que me contabas que tu niña herida tenía una pelea o reprochaba, digámoslo así, el hecho de ser pobre. Cuéntame un poquito más al respecto, cómo era esa relación de la niña que observaba ese dolor físico, esa carencia y ese dolor emocional, cómo influía todo eso. Yo nací en un hogar de 7 hermanos y vivíamos en una casa de tabla, piso de tierra, no teníamos camas. Mi papá nos había hecho como unas camas de tablones que eran sostenidos por unas estacas. Era muy frustrante como niño salir a la calle. Mi mamá y mi papá nos decían, no pidan nada en la calle. Por otro lado, recuerdo
así cuando estaba muy chiquitica, cuando habían enfrentamientos en el pueblo. ¿De dónde vienes? ¿Qué pueblo es? Yo nací en Santa Rosa del Sur de Bolívar. Recuerdo que cuando habían esos enfrentamientos entre la guerrilla, la policía o los paramilitares, nosotros teníamos que meternos debajo de esos tablones, pues por una bala perdida entre esas tablas se podría meter. Entonces eso era pues re frustrante, además de que el baño nos quedaba fuera de la casa, esperar toda la noche que pasara el tiroteo para poder salir incluso a hacer chichi. O bueno, nos tocaba orinar dentro de la casa o para salir a cepillarnos los dientes afuera, porque afuera era que estaba el patio y demás. Y claro, entonces debido a esa situación generé como una sensación y una rabiecita de decir, ¿por qué soy pobre? ¿Por qué me correspondió esta vida? Y además que también escuchaba diálogos entre mis papás de los problemas económicos, y yo a esa edad de los 5 años yo ya estaba muy enferma, tenía una hepatitis que con el tiempo me di cuenta que se había generado por un abuso del cual yo no tenía ni idea. Sin embargo, en medio pues, de toda esa crisis que yo sentía, había algo que era mi aliciente, algo que me reconfortaba y que era mi refugio, y era la huerta de mi mamá. Mi mamá tenía sembrado muchas plantas medicinales y la primer maestra que tuve en mi vida de las plantas fue mi mamá. Mi mamá nos bajaba la fiebre con toronjil, que si estábamos enfermos a nivel digestivo nos hacía el licuado de la sábila. O sea, mi mamá tenía una huerta que para mí era mi refugio total. ¿Cómo ves ahora la idea de ser pobre en tu infancia y la relación actual con el merecimiento? Cuando uno es un niño, se toma todo personal y de ahí se van generando y cargando esas heridas y uno va acumulando como un resentimiento. A mí me daba cierta insatisfacción, por ejemplo, el hecho de salir de misa y pasar por el parque y los helados, y como éramos muchos niños, pues no se podía. Entonces eso genera como cierta insatisfacción y con relación al merecimiento. De ahí se van generando como esas heridas, o sea, yo no merezco. Si mis padres no lo hicieron, el cerebro va como acumulando esa información, entonces no merezco. Y otra situación que fue bien crucial en mi vida fue cuando a la edad más o menos de 7, 8 años tuve un abuso sexual por parte de un profesor. Mis papás, yo estaba allí al lado de ellos y mis papás dijeron, mejor no decir nada ni denunciar nada porque van a creer que nos vamos a aprovechar de la situación al ser pobres. Entonces, claro, la niña escuchando eso no merece justicia. Desde ahí se genera esa herida de infancia de la injusticia y el sentir otra vez, no merezco que hagan justicia por mí. Entonces, todas estas cositas van sumando y van cargando ese niño herido. Claro, y esa sensación de desprotección, porque en últimas tus referentes es papá y mamá, Exacto. no te respaldan, no te avalan, entonces eso hace también que tu autoestima baje, por ende, ¿no? Entonces uno llega a la adultez cargando esas heridas, por ende uno atrae desde ese campo, entonces atrae parejas tóxicas, trabajos mal pagos, parejas mentirosas, pero es porque estamos co-creando desde esa herida. Y lo bonito que he aprendido en la vida es que también podemos co-crear desde el otro panorama, teniendo conciencia de esa herida, reconociendo primero esa herida, que es lo que yo he venido aprendiendo en mi vida. Y luego de que yo reconozco esa herida, empiezo a transmutarla y a trascenderla. Ya tú te vuelves un co-creador de una nueva realidad y empiezas a entender que el merecimiento no depende de qué tengo, de cuánto tengo, sino de quién soy. De dejar de mirar el vaso vacío, sino mirar con qué cuento, qué tengo en mi vida. Desde ahí radica el merecimiento. Porque te digo que hace mucho tiempo venía quejándome, no tengo, y atraía unos trabajos donde eran mal pagos, por ejemplo, o jefes que te hacían la vida imposible, y es porque uno co-crea desde esa herida. Entonces, cuando tú te haces consciente de la herida que co-creaste de la infancia, que la repites en la adultez, es donde tú te empiezas a pillar la transformación. Nos contabas que tuviste varias experiencias de abuso sexual. ¿Quieres hablar de ello? Sí, claro, fueron varias experiencias de abuso. La primera que recuerdo fue un profesor que me daba clases particulares. A la edad de 7, 8 años más o menos, en la escuela estábamos viendo multiplicación y división. Mi proceso de aprendizaje con las matemáticas era lento. Entonces mi mami toma la decisión de acudir a donde un profesor que era muy conocido en el pueblo, incluso era líder social. Yo iba a la clase con el profesor y él se sentaba al lado mío y empezaba a tocarme todas mis partes, todo, desde los senos que incluso ni tenía, todas mis partes íntimas, y yo no sabía si decirle o no decirle a mi mamá o a mi papá, porque lo primero que llegó a mi mente fue culpa, es mi culpa. Y esa es otra herida que se va generando también. Soy culpable y perdí también mi poder, que ya eso en la adultez se refleja. Entonces tomo la decisión porque algo adentro en mí decía que eso no estaba bien.
Entonces yo tomé la decisión un día de decirle a mi mamá y a mi papá. Y mi papá y mi mamá, pues obviamente en el momento sí me dicen, no, no vuelves a ir allá donde ese profesor. Sin embargo, tenemos que quedarnos callados, porque si vamos a hacer alguna denuncia o algo, como era alguien tan prestigioso en el pueblo, el estatus gana a veces más, El entonces, statu quo. exacto, entonces nuevamente te sientes chiquitico. Recuerdo otro abuso que fue en una droguería. Mi mamá me manda a comprar unos medicamentos. De ese no tengo como unas lagunas, pero me acuerdo que allí un chico abusó de mí sexualmente también. Y otro abuso que recuerdo fue cuando salí a vender cilantro de la huerta de mi mamá. También recuerdo que un señor llegó a tocarme mis partes. Y mi mami toma la decisión de no mandarme más a vender a la calle por esa razón. Incluso dentro de mi radar no era consciente de un abuso sexual antes de la edad de 7 años. Y me di cuenta a través de una experiencia con la medicina de Yagé de ese abuso. Fue muy confrontador, fue difícil volver a ese recordar, a ese sentir y saber que alguien cercano a ti había abusado y que la respuesta a ese abuso era totalmente corporal. Por eso la hepatitis. Y la desconfianza. Yo quisiera que hablaras un poco del tema porque sé que la sumatoria de estos abusos y la relación de este secreto guardado entre mamá y papá influyó muchísimo en tu relación con la confianza con el mundo. Cuéntanos un poquito al respecto. Uf, claro. Toda la sumatoria de estos dolores de la infancia hacen primero que tú pierdas la confianza en ti misma, la seguridad en ti misma, que haya una desvalorización en la autoestima, en cómo tú percibes el mundo, cómo te perciben a ti, en concretar tus proyectos. Todo eso influía en mi vida. ¿Cuáles heridas sientes que te causaron estos abusos y cómo has venido sanando la relación con estas memorias? Las heridas creo que todas. Mira, la herida de abandono, porque al tú no sentir que se hizo justicia, se hizo silencio, entonces te sientes abandonado. El niño se siente abandonado. La herida de la injusticia, la herida de la humillación, porque eso de una u otra manera te causa como, "Uf, me siento humillado, porque no se puede alzar la voz por mí". ¿Sí? La herida de traición también, por eso digo que casi todas. Y el camino de trascenderlas ha sido un camino fuerte. Mucha gente cree que empezar a sanar es un camino romántico y lleno de flores y levitar, no. Es ir a los recovecos de esas heridas, es ir al inconsciente de esas heridas, es incluso hasta revivirlas. Yo no sabía que guardaba tanto rencor y resentimiento de esas heridas. Entonces es un cúmulo de experiencias que para trascenderlas primero hay que reconocerlas, luego comprenderlas y luego trascenderlas. Pero ha sido un camino, y no ha sido un camino romántico, ha sido un camino fuerte, doloroso, duele cicatrizar. Y ha sido un camino en el cual me ha apoyado diferentes herramientas, desde la psicología, la psiquiatría, la medicina ancestral de cacao, los encuentros en comunidad y el bendito yagé, que para mí ha sido un gran regalo, que me permitió sentir, incluso revivir esa memoria de abuso que yo no era consciente. Pero no llegó a mi vida para revivirla, para quedarme en el drama, pero al principio obviamente sí, eso me causó un impacto impresionante. O sea, fue un impacto súper impresionante. Sin embargo, sabía que la medicina me hacía sentir ese proceso para que lo reconociera, para que me dijera, hey Kelly, ahí está esa memoria de dolor y para que luego la trascendiera. ¿Crees que como niña cargaba rencores familiares y sociales por ser mujer, por ser pobre y víctima? Claro, sin embargo, yo no era consciente que guardaba tanto rencor. O sea, uno a veces ni siquiera es consciente que carga esas heridas. Pero hoy día yo puedo decir, claro, había mucho rencor, mucho resentimiento del hecho de, ¿por qué soy mujer? ¿Por qué me vuelvo como un objeto? ¿Por qué todos me tocan? ¿Por qué pierdo mi poder? Amor, ¿qué le dirías tú hoy a esa niña herida que encontraba ese refugio en la huerta de su madre? Yo le diría a mi niña interior que las plantas siguen siendo su refugio, su aliciente, que ella no está sola, que las plantas como el cacao y el yagé llegarán a su vida para transformarla, que como adulta le reconozco sus dones y talentos y que la mejor forma de hacerle honor a ella es cumpliéndole sus sueños y que si vivió todos esos dolores fue para su mayor aprendizaje, que los papás que tuvo fue los papás que ella eligió, que lo que papá o mamá haya hecho o no hayan hecho es también el resultado de sus niños heridos, que hoy abrazo todos los niños heridos de mi linaje ancestral. También le diría a esa niña que se quede con el legado de la cocina y las plantas que mamá le brindó y con el arte de papá, y que ya no juzgue más a papá y a mamá,
porque juzgar a papá y a mamá es juzgarse a ella misma. Tuviste que vivir lejos de mamá y papá como a la edad de 11 años, ¿no? Para quedarte a estudiar en otro lugar. Contame cómo fue ese suceso y qué memorias de dolor te trae esa experiencia. Sí, a la edad de 11 años tuve que vivir sola en una vereda porque nuevamente por temas económicos mis padres tienen que mudarse. Vivo primero con una parejita, con ellos súper bien. Como iban a tener bebé, tuvieron que trasladarse para un pueblo principal y buscar nuevamente dónde quedarme. En esta ocasión en una finca donde también un hombre que vivía allí en la finca intentó abusar de mí. Gracias a Dios, en ese momento no pasó nada, pude alzar la voz directamente. Fue una situación así también compleja. Esta persona entra a mi habitación, se hace al lado de mi cama, yo no sé por dónde entró, si yo tenía todo trancado, eso era una finca, o sea, no entiendo cómo entró. Sin embargo, cuando estaba al lado de mi cama, le digo, o te sales o grito porque al lado está el dueño de la finca. Entonces tuve la voz en ese momento y la gallardía de no quedarme callada. ¿Crees que estas vivencias de dolor rompieron en ti ese vínculo emocional con tu mamá? ¿Cómo ha sido esa relación? O sea, ¿qué se ha transformado en ello? La mamá tiene un papel muy importante en todos los seres humanos. Mamá es protección, mamá es calor. Entonces, en la infancia, como te decía anteriormente, que uno se toma todo personal, el cerebro empieza a acumular esas memorias. Entonces, el cerebro empieza a decir, bueno, mamá me abandonó, me dejó sola, ¿sí? No alzó la voz por mí. Entonces se va creando como una ruptura con ese vínculo maternal y no te sientes maternada. Y es donde en la adultez uno tiene que automaternarse. O sea, estas experiencias de dolor llegan a nuestra vida para que caigamos en cuenta que mamá ya está dentro de nosotros y que es una tarea y un deber de cada uno automaternarnos. Qué bonito. ¿Y papá? ¿Qué pasó con él? ¿Cómo fue esa relación y esas memorias de dolor con él? Mi papá era un ser que le decíamos así como todos calladitos, el ogro, como que nos daba miedo. Llegaba mi papá, hagamos silencio porque a mi papá no le gustaba que nos riéramos o que tuviéramos música alta. O sea, cuando llegaba papá tocaba silencio total. Y mi papá no nos dio amor. O sea, mi papá era muy, o sea, carente afectivamente con nosotros, total. ¿Y ahora cómo es la relación con ellos? Con papá y mamá. Esa relación se ha transformado muchísimo. Yo lo que puedo decir hoy de mi mamá y mi papá es gratitud. Gratitud infinita a esos dos maestros. Hoy agradezco cada experiencia le agradezco porque ha forjado el ser que soy hoy. Y hoy me reconozco en ellos y sé que ellos se reconocen en mí. Lo que puedo decir hacia mis papás es gratitud infinita, amor infinito. Los amo tal y cual y como son. Yo no tengo que cambiarles absolutamente nada. Amo cada parte de su ser y me veo en ellos todo el tiempo. Gracias a ellos soy lo que soy. Estas lágrimas son de amor infinito, porque al escucharme y al observar la mujer que soy, cuando me mencionaste mi relación actual con mi mamá y mi papá, lo que puedo darles es las gracias. Qué bonito. Muchas gracias, mi amor, por abrir tu corazón, por conectarnos, porque todos venimos de allí, todos venimos de una mamá, de un papá, y permitirnos escucharte es permitir también reflexionar sobre nuestra relación con ellos. Y gracias, mi cielo, por abrir esa puerta de tu corazón y tu mente y por contarnos que es posible liberar, sanar, que es posible trascender. ¿Y ahora sientes que estás en paz con ellos? ¿Cómo tuviste que transformar esas emociones? Sí, en ese momento me siento en paz con mi mamá y mi papá.
Es muy pleno sentirse así. Me he apoyado en la lectura, en el movimiento, en los testimonios de otras personas, en el encuentro comunitario con otras personas. Es muy importante cuando uno se encuentra en círculo con los demás, y por supuesto las medicinas ancestrales. Han sido unas herramientas maravillosas para llegar a esta plenitud que tengo ahora. Sin embargo, lo más importante de todo este camino es una sola cosa, y es la decisión. De mí depende, y de mi decisión, trascender esa relación con mi mamá o mi papá. Aquí nació prácticamente tu guerrera. ¿Sí? Vemos que dentro del acompañamiento que yo hago, estudiamos ciclos, de los 0 a los 7, de los 7 a los 14, de los 14 a los 21. Hoy hemos trabajado hasta los 14 años. ¿Sí? Vamos a ver en un próximo podcast la adolescencia, qué es lo que se adolece. Me permito concluir reconociendo que en esta etapa nace tu guerrera. Esa que inspiras ahorita a otras desde tus círculos, porque en su momento y en esa niñez era la que cuidaba, la que hacía de comer, la que llevaba a su sobrino, la que hacía cantidad de cosas para subsistir, vender cilantro. Bueno, todo este camino de fortalecimiento también te entregó una fuerza, te entregó un carácter. Y creo que estas heridas también nutren de una u otra manera nuestra experiencia para mejorar. Y es lo que considero que puede ser la mayor fortuna que tienes, incluso para poder acompañar a otras mujeres en este momento. Todo lo que soy se lo debo a esa niña, y admiro mucho a esa niña, y como dije anteriormente, la forma de honrarla es cumpliéndole los sueños. Gracias, maestra, gracias por compartir. Nos vemos en otro capítulo de esta experiencia de vida, de esta historia y estas historias que estaremos contando a través de este podcast. Chao, chao, compartan, comenten, y cualquier inquietud pues nos estamos viendo en las redes. Gracias por estar y por vivir la experiencia en este podcast hasta el final. Chao, chao.